Hola, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Qué bueno es volver a encontrarnos en esta noche a través de este medio, en esta hermosa reunión que vamos a tener, donde nos vamos a deleitar con la alabanza, con la adoración, pero después vamos a continuar con la serie que venimos aprendiendo sobre las Pascuas y la Santa Cena. Vamos a hacer una oración, ustedes allí en la casa, nosotros aquí, y vamos a darle apertura al Espíritu Santo para que Él venga y bendiga nuestras vidas y ministre nuestros corazones. Por favor, cerra tus ojos. Te damos gracias, Señor, porque en esta noche estamos una vez más reunidos en tu nombre, quizás a la distancia, quizás no como acostumbrábamos, a la distancia, cada uno en su hogar, nosotros aquí, pero en un mismo sentir, Señor, buscando tu presencia, aprendiendo de ti, anhelando con todo nuestro corazón que nos des una enseñanza poderosa para que nuestro espíritu esté fuerte, para que nuestro espíritu esté feliz, gozoso, y para que podamos después transmitir esa alegría a todos los que nos rodean. Bendice a todos los que están siguiendo esta reunión y también a nosotros aquí en casa. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Salvación,
seguimos adorando al Señor. Les invito a que puedan levantar sus manos y adorarle con todo su corazón. Cantar
Bueno, la verdad que nos hemos estado deleitando con las alabanzas y la presencia de Dios está muy fuerte en este lugar y realmente sentimos que Dios nos está inundando con su gloria y seguramente que ustedes allí en su casa también están sintiendo esa presencia que no tiene límites. La presencia de Dios, no hay nada que la pare, que la detenga, que la limite. Así que estamos contentos. Y en esta noche vamos a continuar con los temas que estamos aprendiendo desde ayer. El tema de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Dijimos que su origen fue en la antigüedad, en la escritura lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en la época del Éxodo, cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto. Y bueno, y comentábamos, el pastor va a dar un pantallazo así, pero muy cortito, para introducirnos en los elementos que se usaron en la Pascua. Esta mañana quedamos con el último elemento, en las hierbas amargas, y vamos a continuar. Hacemos un pantallazo y continuamos. Bien, hablamos de la Pascua y dijimos que la Pascua es una fiesta del Eterno, una de las 7 fiestas del Eterno Dios, y que es para que compartirla con todos su pueblo, pero luego introduce también y abre la puerta al mundo gentil para que todos participemos de ella. Dijimos que la Pascua significa pasar por alto, es Pesaj en el hebreo, y Pascua representa libertad, porque es cuando el pueblo sale de la esclavitud, del cautiverio, a la libertad. Que Pascua también representa salvación, porque es cuando Dios los salva de la muerte, de todos sus primogénitos, con la última plaga, la 10ª plaga que ellos experimentan, y que Dios los libró, siempre hizo diferencia. Entonces, la Pascua habla de libertad, habla de protección, de salvación. También la Pascua habla de unidad, porque se procuraba que cada familia estuviera en armonía, estuviera en concordancia con el acto que iba a ocurrir, que era tremendo. Después de tantos años se iba a marcar un antes y un después. Entonces, la unidad familiar y la unidad en un pueblo, porque si había división, si había diferencias, Dios no podría ejecutar sus obras de la misma manera. Necesitaba un pueblo bien dispuesto para poder llevar adelante la gran tarea que iba a hacer. Luego también encontramos que en la Pascua es un juicio. La Pascua es un juicio donde vemos que muchos cayeron bajo el juicio de la muerte, la sentencia, y muchos fueron liberados. A la misma vez ocurrieron ambas cosas. Y hoy también, cuando recibimos la gracia y el favor de Dios, somos libres de condenación. Pero el que no lo recibe, entonces ya está en condenación. Y las desgracias de la vida arremeten contra esa persona como nunca antes. Entonces, todo esto significa Pascua. Y hay 3 elementos que caracterizan a la Pascua, que son hierbas amargas, que es el pan no leudado, y es el cordero que se iba a inmolar. A diferencia con la cena del Señor, que la cena del Señor es el pan y es el jugo de uva o el fruto de la vid, el vino, los 2 símbolos que se iban a utilizar. Y nosotros también queremos explicar que en la Biblia se consideran como sacramentos el bautismo en agua y la cena del Señor. Son de las 2 cosas que las demás cosas las personas pueden a veces más, menos, variar en más búsqueda, en más fruto, en más obediencia, pero Dios espera que estas 2 cosas son parte de la vida del cristiano. Si no hay un bautismo en agua, entonces no hay un arrepentimiento, no hay una conversión. Y entonces para entrar al cuerpo de Cristo, para ser parte del pueblo de Dios, hay que pasar por las aguas, por el bautismo en agua. Ese bautismo también está simbolizado cuando Israel sale de Egipto y Dios abre las aguas del Mar Rojo. Y dice que pasaron en seco, con las aguas divididas en 2 montones, y ellos pasaron por el medio. Todos estuvieron
bajo el agua y bajo la nube, que también es agua. Entonces eso representaba el bautismo. Todo ese pueblo que iba a entrar a la tierra prometida tenía que pasar por el bautismo para poder heredar como hijos de Dios. Eso no había otra manera, ese era el camino. Y hoy el camino es que todo aquel que crea y sea bautizado será salvo y entonces podrá ser un hijo de Dios. Y el bautismo es fundamental. Y el otro sacramento es la Santa Cena y la Cena del Señor, específicamente la Cena del Señor, porque la palabra Santa Cena no aparece, pero nosotros llamamos como una cena santa, pero en realidad es la Cena del Señor, porque es la cena que Él estableció, como la Pascua la estableció en el Antiguo Testamento, la Cena del Señor en el Nuevo Testamento, como un sacramento, como un mandato. ¿Para qué? Para que todo su pueblo participe cada tanto, renovando su compromiso con Dios, su pacto con Dios, y siendo fortalecidos por Él a través del cuerpo y de la sangre del Cordero de Dios. Y entonces, bueno, estuvimos viendo que hay mucho simbolismo y que hay mucho paralelo entre la Pascua y la Cena del Señor, que tienen que ver que una cosa hablaba y apuntaba de la otra. Y cuando vino el cumplimiento de la Cena del Señor, es porque Cristo, Jesús, es nuestra Pascua. En Él se celebró. Ahora, estuvimos hablando de los elementos y por qué el pueblo de Israel utiliza algunos y luego la tradición suma a otros. Y dijimos que lo primero era que había que lavarse las manos. ¿Recuerdan? O sea, una cosa que no está, digamos, aquí establecida como que sí o sí tenía que hacerse, pero el pueblo lo adoptó ya como una costumbre y como algo muy importante para ellos, el lavamiento de manos. Que leímos un salmo donde dijimos, Señor, ¿quién entrará en el lugar santo? ¿Quién entrará en tu presencia? Sino el limpio de manos y puro de corazón. Entonces, el lavamiento de manos, dijimos que también se había hecho, el lavacro para entrar en la presencia del Señor se hizo con los espejos de las mujeres, que era de bronce. Y eso lo tenemos a estos textos bíblicos para compartirlo con ustedes. Primero, el Salmo 24, verso 1, donde hablábamos del lavamiento de manos, ¿verdad? Salmo 24, el verso 3 en adelante. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Bueno, el lavamiento de manos dijimos que fue practicado por mucho tiempo y siempre era como también no solamente una parte del culto, del ritual, sino que también era una medida sanitaria para mantener libre de enfermedades. El lavamiento de manos era imprescindible. Por eso se sorprendían a veces cuando los discípulos tomaron espigas en el día de reposo y comieron sin lavarse las manos. Y el Señor utilizó una enseñanza muy importante porque dijo, en realidad, no contamina lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. O sea, si lo que entra puede llegar a ser contaminante, mucho más contaminante es lo que sale. Lo que sale son las palabras que contaminan el corazón, las reuniones y todo, como sabemos, ¿verdad? Entonces el Señor dijo, lo que sale contamina más que lo que entra. Pero no es que estaba diciendo no hay que lavarse las manos. No, pues el Señor enseñó a Pedro que había que lavarse también los pies en el lavacro, porque eso hablaba de la contaminación diaria. Así que bueno, el lavamiento de manos era importante. ¿Y con qué lo hicieron? Con los espejos de las mujeres que donaron, que eran de bronce, para que eso representaba la palabra de Dios, que es el espejo del alma, donde nos miramos y nos vemos tal como estamos, y entonces ahí comenzamos a hacer los ajustes, los arreglos en la vida espiritual. Así como nos miramos en el espejo físico para ver nuestro aspecto externo, nos tenemos que mirar en la palabra de Dios
para poder mejorar nuestra condición espiritual. Y también, algo muy importante, ¿qué había en el lavatorio? ¿Con qué se lavaban? Con agua. ¿Y qué hacía el agua? Los limpiaba. El agua limpiaba su parte externa, pero eso es una tipología de la palabra de Dios. El agua representa la palabra, y que hoy no solo nos limpia por fuera, sino por dentro, limpia nuestro corazón. Y bueno, estamos entrando a la presencia de Dios. Entonces eso era una tipología de lo que hoy significa limpiarnos para entrar a su presencia. Y el Señor dijo: ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Quiere decir que la palabra te limpia. Hay personas que nos dicen: pero yo no me acuerdo mucho de lo que hablaron, de lo que predicaron, pero yo quiero acordarme, pero no me acuerdo. Bueno, posiblemente no te puedes acordar de todo, pero una cosa estamos seguros: que como el agua cuando entra en un canasto no se queda en el canasto toda, sino que se sale, pero lo limpia al canasto. Y la palabra de Dios limpia nuestra mente, limpia nuestra vida, limpia nuestra conciencia de obras muertas. Así que la palabra de Dios limpia. Que sucede que la Biblia, ¿no es cierto? Porque nos estamos refiriendo a la Biblia, es Cristo. La Biblia no es un libro como todos los libros que leemos en nuestra vida, que son libros que tienen un contenido de alguien que los escribió, pero la Biblia a la que nos referimos nosotros, la palabra de Dios, es viva, es eficaz. Dice ella misma que es como una espada la Biblia, que es más cortante que una espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma y las coyunturas. Sí. Por eso es que puede hablarnos y puede producir cosas en nuestro corazón para que podamos arrepentirnos. Y es la única que no es un libro de autoayuda, es la palabra del Dios vivo. Por eso hay que leerla. La palabra poderosa de Dios. Bien, entonces lo que hacían era limpiarse. Luego, lo otro que vimos, que también era importante, el lavacro está en Éxodo 38:8. Dice: también hizo la fuente de bronce y sus bases de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. De los espejos fue un donativo, como yo digo, extraordinario, para que una mujer pueda dar su espejo. En ese tiempo los espejos no eran de vidrio, sino de bronce. Y con eso hicieron el lavacro donde se lavaban y donde se arrepentían de sus pecados y pedían perdón lavándose en esas aguas. Luego entramos allá directamente a la Pascua, donde consideramos que el elemento principal, como vimos, es el cordero. Pero antes de eso, vamos a hablar de los panes sin levadura. Los panes sin levadura, porque todo lo que era leudado o fermentado lo tenían que sacar. Limpiar la casa. En Éxodo 12:19 dice una palabra, ¿la puede leer, pastor? En Éxodo 19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. ¡Wow! ¡Qué palabra! Por 7 días. ¿Cómo llamamos a esos 7 días? 7 días de santificación. 7 días de limpieza. Donde no es Dios el que te limpia, sino que sos vos el que limpia la casa. El que limpia, empieza a sacar cosas, a consagrar. Donde vos podés hacer días de ayuno, días de oración, días de ordenarte, días de dejar cosas que vos sabés claramente que son contrarias a la voluntad del Señor. Cuando vos haces eso de esa manera, estás preparándote para recibir algo de parte del Señor. Claro que el Señor es el que limpia, el que sana, pero también Dios espera que nosotros nos despojemos de pecados, que nos despojemos de cosas que sabemos que podemos hacerlo. Y las que no podemos, pues entonces Dios nos ayudará con ellas. Pero acá, por 7 días, ellos no tenían que tener nada leudado en casa. Tenían que limpiarla, porque si había algo leudado, entonces había algo que Dios decía muy seriamente.
si algo deudado hay en tu casa, en la casa del extranjero o del natural, será cortado de la congregación. Era para Dios muy importante. Y luego Pablo, en 1 Corintios 5, versos 6 y 8, habla de eso. Pastora, ¿podés leerlo ahí? Pero acá está en... Sí, estamos teniendo unos pequeños problemitas que se tilda un poco por el internet, pero sí, está muy saturada. seguimos avanzando, se corta un poquito, pero bueno, tengamos paciencia, que estamos detrás de todo esto tratando de hacer lo posible para que salga bien. Bueno, vamos a leer entonces Primera de Corintios 1 capítulo 5, versos 6 al 8. Y dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Bueno, acá el apóstol Pablo lo hace más claro, más sencillo, ¿no? Nos explica claramente a qué se refería el Señor con respecto a eso. Dice, no es buena la jactancia, no sabe que un poco de levadura, ¿qué es lo que hace? Leuda toda la masa. Toda la masa, o sea, dejamos algo malo en el corazón y terminamos contaminado todo nuestro ser, afectado por ese poco de levadura. Y él dice, no esperes que Dios te limpie, limpiaos pues de la vieja levadura, cada uno de ustedes, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es el Señor Jesucristo, que ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos esta fiesta. ¿Qué tenemos que hacer? Celebrar, no tener temor, no tener tristeza, sino alegría, celebrar, pero no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Amén. Entonces, bueno, no sé si es entendible. Entender que todo lo malo de dentro de nuestro corazón, que la palabra nos alumbra, tenemos que sacarlo. A eso se refiere la levadura, todo lo malo. Y tenemos que sacarlo con la ayuda de Dios, seguro, con la ayuda del Espíritu Santo. Como viejos hábitos, viejas costumbres, claro, malas palabras, malos pensamientos, malas actitudes. Todos sabemos que no es fácil. Muchos dicen, pero no puedo cambiar. Pero por eso es que estamos yendo a Cristo, porque solo en Cristo podemos limpiar esa levadura de nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. El tercer elemento importantísimo que ellos tenían era las hierbas amargas. Las hierbas amargas eran muy importantes porque representaban, ¿qué cosas representaban las hierbas amargas? Bueno, dijimos que dos cosas importantes. Primero, era todo lo que habían vivido el pueblo de Israel cuando estaban esclavos en Egipto, que eso simboliza la vida vieja que nosotros llevamos sin conocer al Señor, donde teníamos tantas amarguras, aflicciones, problemas y no encontrábamos la forma de salir. Bueno, toda esa amargura que nosotros vivíamos son representadas con las hierbas amargas, y en Israel toda la opresión, toda la tristeza que vivían, la humillación. Por eso tenían que poner las hierbas amargas en la mesa para que eso les recordara por qué ahora estaban en este camino, por qué estaban sirviendo a Dios. Eso le iba dando sentido a la Pascua. Exacto. Le iba dando peso en sus vidas. No era una comida más. No era un momento rapidito, comemos y nos vamos. Sino que cada momento iban a comer la hierba amarga. Ellos sabían, estaban recordando todas las amarguras que vivieron, que pasaron, que experimentaron. Todo eso lo tenían ellos claramente, lo tenían en su memoria. Entonces le dijo, coman este cordero con hierbas amargas. Y esas hierbas amargas también muchos de ellos preparaban una salsa. Una salsa, esa salsa no solo agua salada, sino salsa. Y esa salsa que representaba el barro
que ellos hacían trabajando como esclavos para cortar ladrillo. Ellos eran ladrilleros, trabajaban de eso todo el tiempo. Y entonces cuando comían esas hierbas amargas y las mojaban en esa salsa representaba el recuerdo de ese barro que pisaron, que molieron, que amasaron por mucho tiempo, muchos años, para poder construir, hacer los ladrillos que servían para las construcciones. Así que, qué tremendo. Pero también las hierbas amargas a nosotros nos hablan de las amarguras que llevó el Señor Jesucristo en su cuerpo para nosotros sacarnos de la esclavitud, sacarnos del dolor, de la tristeza. Y decíamos esta mañana la importancia de permitirle al Señor que sane las raíces de amargura de nuestro corazón. Porque dice la Escritura que dice, tengamos cuidado, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos vengan a ser contaminados y lleguen hasta perder su salvación. Entonces, las raíces de amargura, la amargura que la hierba representa el pasado, pero no debe de haber amargura en el presente. Así es. Porque el Señor nos ha sacado de esa amargura. Tener amargura en el presente es como no valorar todo lo que Dios nos está entregando. No es que no tengamos que tener problemas, los tenemos, pero tenemos a quién acudir. El otro día estaba dando una enseñanza en el que el Señor nos recuerda por la Escritura que cuando tengamos cargas y dificultades vayamos a Cristo. Él dijo, vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Entonces no es lo mismo la vida sin Cristo a la vida que hoy tenemos que pasar dificultades, pero Él está con nosotros. Bien, y la hierba amarga era para recordar de dónde Dios nos sacó, no para vivir en la amargura. Porque a veces hay personas creyentes que tienen el corazón tan amargado, entonces parece que ser que no lo sacó Dios de Egipto, porque todavía tiene una característica en su corazón y siempre se están acordando de lo malo que le hicieron, que le dañaron. El problema no es solamente que uno vive mal de acuerdo a la Biblia, que está en pecado vivir con amargura. El problema es que brotando raíces de amargura nos va a estorbar en nuestro caminar, nos va a estorbar. Y lo otro, va a contaminar a muchos. Quiere decir que a veces los hijos están contaminados por la amargura de los padres. El cónyuge está amargado porque el otro está amargado. Y así, un montón de gente amargada por la condición no sanada del corazón. Así que Dios nos bendiga ricamente y que podamos aprovechar este tiempo para poder ser sanos completamente de nuestro corazón. Un elemento que se implementó luego era que ponían huevos. Ese huevo era porque en los velorios y los lugares de luto compartían eso en las noches como un alimento, como hoy día se da un café, y había eso. Pero también, luego en el Nuevo Testamento, no lo sacaron, sino que quedó ese huevo y tenía que ver con algo que ocurrió en Jerusalén, que se construyó la mezquita de Omar y que la cúpula de la mezquita es como fuera la forma de un huevo. Y entonces Israel lo pone ahí porque ellos dicen, en ese lugar estaba el templo. Y el templo de Salomón tiene que volver a ser reconstruido y eso tiene que ser removido. La Biblia dice que va a ser uno de los motivos de guerra a futuro cuando eso sea sacado y sea removido. Porque en ese lugar estaba el templo de Salomón y hoy hay una mezquita islámica. Entonces es completamente lo contrario. Ahora, he pensado que por causa de ese huevo es que hoy día mucha gente celebra la Pascua con un huevo de Pascua, que es un huevo de chocolate y comparte. Nosotros nos encanta el chocolate, pero creemos que hay que tener cuidado con los simbolismos que no tienen nada que ver con la espiritualidad que tiene este momento tan sagrado y maravilloso. Así es, no tiene nada que ver
Si bien uno lo hace o la gente lo hace como una expresión de cariño, de Exactamente. amor, Por eso no criticamos de mucho relación, eso. pero en realidad no tiene ningún contenido espiritual ese obsequio. Pero bueno, entendemos que la gente lo hace como una muestra de que todos están juntos, unidos en un día como las Pascuas. Pero nosotros tenemos que saber que no es un símbolo que pertenezca a esta celebración. celebración. Igual también había otro elemento que era el agua salada o la salmuera, donde se mojaba el pan y donde se mojaban. Y esa agua salada representaba las lágrimas. Las lágrimas, vos no sé si alguna vez has probado tus lágrimas, son sumamente saladas. Son súper saladas. ¿Verdad? Sí. Bueno, esa agua salada representaba tantas lágrimas que fueron derramadas en Egipto durante tantos años, pero qué hermoso que el Señor dice que Él vino a enjugar toda lágrima y a consolar cada corazón. Así es. Y a cambiar nuestro lamento en gozo y nuestra tristeza en danza. Por eso hoy vamos a celebrar, mañana vamos a celebrar con alegría lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Entonces, esa agua salada, esa salmuera que representaban nuestras lágrimas, solamente va a ser un recuerdo, una tipología de algo que ya no, porque hoy lloramos, pero nuestras lágrimas son de gratitud, de gozo, en la presencia misma de nuestro Padre Celestial. Amén. Así es. Él dice, su palabra enjugará toda lágrima, con su presencia, con su amor, con su maravillosa misericordia. Ya lo está haciendo el Señor. Así es. Bueno, y por último, el último elemento que se utilizaba fuertemente, era el más importante de todos, era el cordero. El cordero que dijimos que tenía que ser de un año, el cordero que tenía que ser perfecto, sin mancha, sin tacha, sacado de las ovejas o de las cabras, y era ofrecido, era inmolado, preparado para ser sacrificado por toda la congregación. Este cordero, dijimos, que representa a Jesucristo. El texto bíblico está en Juan, el Evangelio según San Juan, 1.29. Le voy a pedir, bueno, si lo pueden leer. Dice, el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Maravilloso, ¿verdad? Lo que Juan el Bautista vio en Jesús. Dijo, he aquí el Cordero de Dios. Este sí es el Cordero señalado por el Padre. Y en toda la Biblia, aun cuando Dios le pidió a Abraham un sacrificio, y ese sacrificio iba a ser su hijo, cuando fue a ofrecerlo, encontró que Dios se había provisto de sacrificio, y era un cordero que estaban clavados sus cuernos en una zarza. Y ahí ese cordero, y dijo Dios, yo me he provisto de cordero, porque el cordero era algo que el hombre tenía que ofrecerle a Dios para suplir la demanda de justicia divina, y para que esa sangre derramada limpiara el corazón del hombre pecador. Pero Dios dice, yo me he provisto de cordero. Yo tengo un cordero. Y ese cordero era Jesucristo, el Hijo de Dios, que cuando vino a bautizarse en las aguas del Jordán, y Juan lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado de los israelitas, de los europeos, de los norteamericanos, o del mundo. Del mundo. Quita el pecado del mundo. O sea que Él murió por todo el mundo, murió por todas las personas, para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y todos puedan ser salvos, y un día, si te toca morir, vayas al cielo con Él para siempre y no tengas que padecer un infierno eterno. Él murió por todos. Ahora, mucha gente dice, ¿yo cómo me acerco a Dios? Porque yo tengo muchos errores, muchos defectos. Acá nos dice que el cordero tenía que ser sin defecto, no el que lo ofrecía, no el que se acercaba a Dios por medio del cordero. Dios se proveyó de un cordero perfecto. Yo no soy perfecto, Verónica tampoco, usted tampoco, pero podemos acercarnos confiadamente ante el trono de Dios
con plena seguridad y certeza, porque el Señor sí proveyó de alguien perfecto. Así que... ¿Puedo leerlo de nuevo ese verso? Sí. Está en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 29. Quiero que usted se le grabe en su corazón porque es muy importante que rescate estas palabras. Dice, el siguiente día vio Juan, se refiere a Juan el Bautista, dice, vio Juan a Jesús que venía a él. ¿A quién vio? A Jesús. Y entonces Juan dijo esto, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. El Cordero de Dios es Jesús. Es decir, que es Jesús el único que quita el pecado del mundo. No es una religión, ni es un hombre, no es un poderoso. El único que puede quitar el pecado del hombre es Jesús. Es Jesús. Porque Él es el Cordero perfecto. Ningún hombre sobre la tierra es perfecto. Ningún hombre. Todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y solamente por medio de Jesucristo es que podemos restaurar nuestra relación con el Padre Eterno. Así que Dios nos bendiga ricamente. El Cordero Jesucristo es perfecto. Ya no busques más. No busques religiones. No busques cómo salvarte. No busques dónde apoyarte. Jesucristo es el Cordero. Juan lo dijo, todos en la Biblia lo dijeron, y todos los que hemos conocido a Jesús podemos decirte realmente es un perfecto Salvador. No necesitamos más nada, pues en Él estamos completos, estamos satisfechos y la demanda del Padre ha sido satisfecha también. Así es. Y cuando llegamos al momento en que vamos a tomar la cena, ya se supone que nos lavamos en la palabra, limpiamos nuestro corazón, ¿no es cierto? Fuimos dando pasos para llegar al momento de tomar la cena. Ahora, cuando tomamos la cena, ¿cómo la tenemos que tomar? Bueno, tenemos en 1 Corintios, capítulo 11, hay una enseñanza, porque ahí el apóstol Pablo va a decir en el verso 23, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto, en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿qué hacemos? La muerte del Señor. Estamos la muerte del Señor anunciamos. Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. O sea, en la cena del Señor, lo que estamos haciendo es comer del pan, beber del vino. El pan representa el cuerpo, el vino representa la sangre. Y dice, todas las veces que lo bebieren, háganlo en memoria de mí, de todo lo que yo hice por ustedes, de lo que a mí me costó, el precio que pagué para que ustedes hoy puedan ser salvos, para que ustedes hoy puedan ser dichosos, afortunados, bienaventurados. Acuérdense de mí. No pueden estar pensando en otra cosa, acuérdense de mí. Y luego dice, todas las veces que lo hicieren, anuncien mi muerte hasta que yo venga. Así es. O sea, la muerte de Cristo es el centro de la cena del Señor, porque hablamos de su cuerpo molido y de su sangre derramada. Y dice, hagan esto hasta que yo venga. Pero luego, Él dice, participen. Pero luego, la cena, voy a explicar algo, porque luego habla de tomar la cena indignamente. La celebración de la Pascua, como dije antes, era una semana. En esa semana sacaban todo lo leudado, comenzaban a juntarse y comían y participaban como familia. Durante toda una semana era la celebración. Y para el fin de semana eso iba tomando cada vez más auge, más fuerza, hasta llegar a comer del Cordero. Y entonces celebraban la Pascua
y hacían todo el ritual al final. Cuando el Señor ese día que fue entregado, esa misma noche, antes de eso, Él venía celebrando con sus discípulos lo que llamamos la Semana Santa. La Semana Santa se llama en relación a la Semana de la Santificación, a los días que cada uno de esos días ocurrió algo, como su entrada triunfal, como la maldición de la higuera para que fuera estéril. Todo eso fue ocurriendo y tenía que ver con esta Pascua. Pero cuando llegó un momento, Él le dice a sus discípulos, vayan y preparen el aposento. Preparen, porque la Pascua era un tiempo de preparación. Y preparen un lugar donde celebremos juntos la Pascua para el Señor. Hoy, ¿qué tenemos que preparar? Los lugares, sí. El hogar, sí. Pero también nuestro corazón. Nuestro corazón es el lugar que tenemos que preparar para tener comunión con el Señor. Entonces, como en Corintios habían recibido el Evangelio y comenzaron a practicar de alguna manera la enseñanza de Pablo, que hablaba, yo les enseñé, dice él, lo mismo que yo recibí el día que Jesús fue entregado, y él les dice a ellos, yo les enseñé lo que a mí me enseñaron, lo que yo aprendí de Jesús, no les enseñé otra cosa. Pero ustedes han tenido cenas antes de la cena del Señor, comían, se juntaban y comían, pero algunos tomaban la cena del Señor indignamente, porque previa a la cena del Señor habían estado comiendo, y habían comido de una manera desenfrenada, con glotonería, habían tomado, se habían emborrachado, y era la iglesia. Pero esos errores estaban dentro de la iglesia de Corintio, y por eso Pablo está dando esta enseñanza para corregir algo. Está diciendo, en primer lugar, hay división entre ustedes, hay celos, no tienen que estar. En segundo lugar, esta cena que hacemos antes es de koinonía, es de comunión, para preparar nuestros corazones para la verdadera cena, la cena que vamos a participar del Señor, donde vamos a participar del cuerpo y de la sangre. Ahora, o sea que se estaba distorsionando el propósito y lo que Jesús había pedido. Se estaba enfriando, ya se estaba haciendo como algo religioso sin tener en cuenta los detalles que Jesús nos enseña, que la Santa Cena es para volver a limpiarnos, para volver a restaurarnos, bueno, para volver a estar en cuentas con Dios. Acá dice el verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, claro, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y así coma del pan y beba de la copa. Le voy a enseñar tres cosas. Primero la palabra indignamente, después la palabra pruébese y después la palabra discernir, porque dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come. Entonces, ¿qué quiero enseñar hoy día? Quiero enseñarle para que no tenga temor, no tenga miedo, porque está Pablo corrigiendo a una iglesia que no está haciendo las cosas correctas. Exacto. Pero él no quiere que no lo hagan. Quiere que sí lo hagan, pero que lo hagan bien. Claro, no es que quería impedir que lo hagan. Es como decir, bueno, nosotros hacemos un culto, pero el culto lo estamos haciendo de acuerdo a lo que dice Dios o a lo que yo quiero. Claro. O a mí me gusta o a mí me parece. Bueno, el Señor quiere que hagamos una reunión para Él, pero que la hagamos de acuerdo a lo que Él establece. Entonces, la palabra que vamos a ver acá, la palabra indignidad del griego es anaxión. Anaxión, si quiere anotarlo, la palabra indigno, anaxión, indica sin mérito. En este caso, en cuanto a la cena, la indignidad no está en la persona que sea indigna, sino en la forma en que lo hace. Eso es lo que Pablo encuentra algo indigno, algo indigno. ¿Por qué? Porque las personas todas somos indignas si vamos al caso. Somos todos pecadores y no mereceríamos todo esto. Pero el Señor, eso es la gracia. Cuando hablamos de gracia, es el favor de Dios inmerecido. Él nos salva por gracia, por amor, por misericordia. No hemos hecho nada bueno, pero Él lo ha hecho por nosotros. Y nos llama
para salvarnos. Lo indigno no es la gente, lo indigno es la acción. ¿Cómo lo tomo? Entonces, si lo voy a hacer como si fuera una comida más, a mí por ahí me parece que a veces uno puede ser demasiado celoso en cuanto a esto, pero no, ahora me doy cuenta que no, porque hay gente que hace bromas de la Santa Cena. Dice, ¿por qué no la tomamos, nos comemos un pancho con una Coca-Cola? Y lo que estamos hablando es del cuerpo y de la sangre de Cristo. Claro. No podemos jugar con algo tan sagrado. No podemos tomarlo como si fuera cualquier cosa. Recordamos su muerte. Recordamos la muerte, que quiere decir lo que a Él le costó poder salvarnos a nosotros. O sea, cuando Él muere, lo que yo veo es mi vida. ¿Y qué es lo que veo? Mi pecado, mi maldad, mi iniquidad. Por eso Él muere. Si no, no hubiera muerto. Si Él muere, muere por mi culpa. Entonces yo no puedo tomar en poco, indignamente, livianamente, esta cena, sino que tengo que tomarla con conciencia. No necesitas ser perfecto. Vuelvo a repetirte, podés cometer errores, podés tener faltas, podés tener todavía debilidades, pero cómo la vas a tomar va a marcar si es con actitud de indignidad o con dignidad. Yo creo que cuando somos conscientes de lo que el Señor hizo, vamos a tomar la cena, aunque no lo merezcamos, porque Él nos ha hecho dignos. Exacto, con la dignidad del Señor. Amén. Luego la otra palabra que encontramos es cuando dice la persona, dice, tiene que aprender a discernir. Discernir, la palabra en el griego, porque dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo. Ahora, la palabra discernir en el griego es diacrino. Diacrino significa separar, hacer la diferencia entre una cosa y otra, distinguir, examinar, tener entendimiento. Entonces, discernir el cuerpo significa entender lo que estamos haciendo. ¿Por qué crees que estamos hoy día acá tratando de enseñar para que mañana tengamos una cena poderosísima? Porque la cena es tan poderosa que mañana gente se va a sanar de cáncer. Sí, Señor. Mañana gente que estaba enfermo, pero enfermo, va a ser sano completamente. Amén. Al participar de la cena del Señor. Esa palabra. Y hay personas que van a llegar a la cena con la última fuerza porque están con adicciones, con ataduras de años. Pero al discernir ahora, al entender ahora y al tomarlo esto con temor, con reverencia, Dios mañana va a romper cadenas y ataduras y van a ser libres como fue Israel cuando salió de Egipto. Amén. Entonces, Amén. Esto es Eso lo es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque ahora lo estamos recibiendo de la misma palabra. La palabra nos está preparando para mañana. Entonces, no lo vamos a hacer porque estamos acostumbrados a hacer la Santa Cena, porque bueno, hay que hacerlo porque la Biblia dice, sino porque realmente vamos a dar paso de obediencia, de fe, de limpieza y de gozo también. Mucha alegría, mucho gozo en nuestro corazón de poder hacer esta Santa Cena en casa. Y por último, la última palabra que vamos a ver es en el verso 28, donde dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Así mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. Dios quiere que lo hagamos, no quiere que no lo hagas. Ahora, probarse, la palabra, aparece el verbo, en el griego es dokimasia, derivado de la palabra significa pruébese. Esto significa analícese, evalúe su actitud, de qué manera lo está haciendo. Pruébese, analícese a sí mismo. A sí mismo, sí. Yo no puedo juzgar como vos lo haces, no puedo juzgar el corazón de Verónica, pero cada uno tenemos que hacer un análisis y decir, ¿cómo he estado tomando la cena? ¿Lo he tomado así diariamente? ¿Lo he hecho, bueno, es un trámite más? Hoy día, en esta reunión, justo había Santa Cena, bueno, tomo, me voy, listo. Eso sería no discernir el cuerpo. No discernir y no nos estamos probando. El Señor quiere que aprendamos a hacer un autoanálisis.
a mirarnos y a ver cómo estamos. Si cambiamos eso, estamos preparados para poder avanzar. Por eso, una de las preguntas que me hicieron es, ¿pueden los niños tomar la Pascua? ¿Participar de la Pascua? ¿O de la cena que vamos a participar mañana, la cena del Señor? Claro, los niños pueden tomarla. Porque la persona adulta que va a tomarla, ahora ya pasó de ser un niño a ser un adulto, entró en un estado de razón y de pecado, su pecado, es consciente de su pecado. Esa persona necesita bautizarse, dar ese paso. Claro, ahora no lo vamos a bautizar porque no se puede, no está la iglesia habilitada, no está, pero sí tomar la decisión de decir, yo voy a hacerlo, voy a bautizarme para recibir a Cristo y voy a tomar la cena del Señor. Entonces, el cónyuge que no es bautizado, pero que ahora entiende la importancia, el poder de la cena, que la cena del Señor, como la Pascua, va a librarte del heridor, del ángel de la muerte, del virus, del coronavirus, va a librarte, entonces dice, yo quiero hacerlo. Bien, lo puede hacer. Entonces, tome la cena tranquilamente. Tómela, que cuando tengamos el próximo bautismo, usted va a participar. Pero un niño no necesita bautizarse todavía, porque está en un estado de inocencia. Exacto. Entonces él es más digno que cualquiera de nosotros de poder participar. Y desde ahora, desde pequeño, le empezamos a enseñar, como hacía Israel con la Pascua hebrea, a ellos las costumbres de un pueblo que ama a Dios. Y cuando toma la Pascua, el niño pregunta, ¿por qué hacemos esto, papá? Y entonces Israel contesta, porque un día fuimos esclavos en Egipto y el Señor en una Pascua nos hizo libres y nos sacó para hoy tener la vida que tenemos. Cuando entonces el papá y la mamá en casa tomen la cena del Señor y un niño dice, ¿por qué es esto? Es como un juego, ¿qué están tomando? ¿Por qué? Porque un día el papá y mamá vivieron esclavos del pecado, lejos de Dios, pero el Señor, a través de la muerte en la cruz del Calvario, que representa el pan y el vino, derramó su sangre y nos dio esta vida. Y hoy vos vivís en un hogar cristiano, que te aman, que te cuidan y que amamos al Señor. Entonces el niño va creciendo con conciencia de lo que estamos haciendo. No es algo que nos sorprenda porque se lo estamos explicando. Bien, entonces no sé si quedó claro lo que es tomar la cena dignamente. Sí, es tomarla con la actitud correcta, nada más. No esperes ser libre, no esperes ser limpio, no esperes... Deja que Dios te va a limpiar. Toma la decisión correcta y Él va a ser el rey. ¿Alguna otra pregunta, pastor? Bueno, yo creo que esas fueron las preguntas que nos hicieron en los comentarios en este día. Y creo que están satisfechas. Igual, Mañana si todavía quedan inquietudes, se pueden colocar en los comentarios y tanto nosotros como los líderes que tenemos en nuestra congregación que van observando los comentarios tienen acceso a responder, a evacuar las dudas y a que todos podamos preparar el corazón para mañana. Yo tengo una expectativa muy grande para mañana. Es la primera vez que vamos a celebrar la Cena del Señor o la Pascua, que coincide justo las dos cosas en un contexto como el que tenemos hoy. Y también es la primera vez que lo vamos a celebrar fuera de nuestro templo. Siempre lo hemos celebrado en el templo. Pero vamos a celebrarla a la manera de Israel, en las casas. Y en las casas vamos a recibir realmente la bendición del Señor. Así que no te lo pierdas. Mañana no te desalientes, no te desesperes. Y preparen los elementos. Y preparemos el pan, que hemos hecho circular una receta para hacer el pan sin levadura, pero si vos no podés hacerla, bueno, podés comprar un pan árabe que no tenga levadura y un vino dulce o un vino o un jugo de uva, o como nos enseñaba el pastor, tomar el vino, ponerlo en un jarrito con unas naranjas y ponerlo a hervir y prender fuego el alcohol
Y eso también, después cuando esté frío, obviamente lo vamos a tomar, con un poco de también azúcar. puede participar, puede usarse como un elemento simbólico de lo que También vamos es a un vivir. sorbo, es un poquito para Claro. cada copa o con una copa vas a repartirle a tu familia. O sea, vas a agarrar un pan con nosotros, lo vas a partir y le vas a dar, si sos la mamá o sos el papá, a cada uno y luego le vas a dar de que comparta. ¿Por qué? El Señor dice que todos tenemos que comer del pan, que es el cuerpo, y todos tenemos que beber de la copa, que es su sangre. No algunos, sino todos. Y entonces lo repartimos y celebramos. En ese momento, la unción de Dios va a descender sobre tu casa. Y el poder de Dios va a terminar con cosas de años que venían hostigándote y esclavizándote. Mañana será un día de libertad. Un día maravilloso. Les recordamos que la Santa Cena se va a realizar en la tarde a partir de las 19 horas. En la mañana vamos a tener un poco más de instrucciones de parte del apóstol con respecto a lo que dice la Escritura para ir todavía preparando aún más nuestros corazones. Y en la tarde, 19 horas, vamos a compartir la Santa Cena en casa. Y luego también por YouTube, por nuestro canal de YouTube, Apóstol Claudio Bravo, vamos también a compartir la enseñanza y el acto de la Santa Cena. Solamente usted se tiene que suscribir para participar junto a nosotros. Nos preguntaban personas que habían dejado de congregarse, que estaban, hacía mucho tiempo que no asistían a la iglesia, si ellos también podían hacerlo junto con nosotros. Y por supuesto, porque el cuerpo de Cristo es uno solo, y vos también, si habías dejado de ir a la iglesia o de buscar a Dios, este es tu oportunidad, tu momento para hacerlo y para recibir nuevamente la restauración, la sanidad y la liberación. Muy bien. Que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración y luego vamos a prepararnos para ofrendar, porque la ofrenda es valiosa ante los ojos de Dios. También quiero decirte que si tenés problemas financieros, confiesa. Y aparte es una ofrenda. Tu ofrenda, ¿sabes cómo es? Como una semilla. Es una siembra. Vos sembrás una semilla, pero cosechás no una semilla, sino una planta que te da muchas semillas. Esta es la ley de la siembra y de la cosecha, ley que predomina en todo el mundo. Todo chacarero sabe que va a cosechar de acuerdo a lo que haya sembrado. Entonces, si sembramos poco, cosechamos poco, pero siempre va a ser mucho más que lo que sembramos. Y si sembramos buenas semillas, el fruto va a ser bueno. Entonces hay dos maneras en que Dios va a bendecirte. Se llama una forma cuantitativa, que es la cantidad, y otra cualitativa, que es la calidad. La semilla que sembramos, si es de calidad, recibiremos frutos de calidad. Y la cantidad que sembramos va a hacer que cosechemos en grandes cantidades. Creo que este es un tiempo de probar a Dios. Él dice, probame en esto y vas a ver. Probame y vas a ver. Como yo, te abriré ventanas en el cielo y derramaré bendiciones hasta que te sobre y te abunde. No lo digo yo, no lo dice la iglesia fulana, lo dice el Señor. Y bueno, si alguno quiere discutir con Dios, que lo haga en privado, pero yo te enseño lo que dice la Biblia. Que Dios te bendiga mucho. Oramos y prepara tu ofrenda para que oremos por ella también. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esta palabra. Nuestros corazones se están preparando porque mañana será un día maravilloso donde vamos a celebrar la cena del Señor, la Pascua judía. Y vamos a experimentar tu poder sobrenatural, el poder de tu muerte y el poder de tu resurrección y el derramamiento de tu Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas y hogares. Declaramos que esa sangre mañana va a pintar nuestros dinteles, nuestras puertas, nuestros hogares, y que el mal no va a dañar nuestra descendencia, nuestra familia, ni siquiera nuestra economía. Porque cuando salgamos de esto como Israel, saldremos enriquecidos y no empobrecidos. Señor, recibe esta ofrenda que hoy separamos para ti en el nombre poderoso
de Cristo Jesús. Te damos gracias y bendecimos a todos los que apartan su ofrenda para sembrar en el ministerio, para ayudarnos a sostenerlo. Los bendecimos y oramos para que venga una cosecha multiplicada. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Señor les bendiga. Amén. Bueno, vamos a traer nuestras ofrendas aquí. Todos los que estamos aquí vamos a ofrendar al Señor. Y vamos a prepararnos para cantar una alabanza y terminar de esta manera la reunión que tenemos en esta noche. Amén. Avisemos de la mercadería. Seguimos esta semana. Seguimos recibiendo las donaciones de las mercaderías porque tenemos hogares donde suplir las necesidades en este tiempo de pandemia. Así que si querés acercarnos la mercadería, comunícate con nosotros, deja tu mensaje aquí en los comentarios y vamos a poder hablar contigo para recibir las cosas que querés donar para ayudar y colaborar en este tiempo de pandemia. El Señor les bendiga y vamos a escuchar una alabanza y juntos vamos a alabar a Dios para terminar esta reunión.
bendecimos. Dios les bendiga ricamente. Recuerden que estamos para ayudarlos, cualquier necesidad. Escríbanos a través del Face. También pueden ver la programación, los otros mensajes en YouTube, como Apóstol Claudio Bravo. Y también esta semana próxima, sabemos que la cuarentena se ha extendido y que se va poniendo difícil, pero Dios no nos va a soltar. Estamos creyendo, así que estamos preparándonos para ayudar a más familias que necesitan de que le demos una mano. Entre todos podemos, que tal vez algo poquito o mucho lo que puedas, pero va a sumarse a lo que ya estamos juntando nuevamente para ayudar a distintas personas, familias, a paliar esta situación difícil que nos toca vivir. Que Dios te bendiga, ánimo, adelante, que con Cristo somos más que vencedores. Amén. Hasta mañana.